que mantenía súper enferma. Incluso me acuerdo que en esa época era empleada y mi jefe me decía, ay no, acá te la cogen la cogieron las 7 plagas de Egipto, pues me hacía bullying, me molestaba porque salía de una cosa a otra, me enfermaba mucho de temas digestivos, me inflamaba el colon horrible, problemas respiratorios, estuve hospitalizada como 20 días por un tema de una infección en los riñones, mejor dicho, de todo me pasó. Pero realmente todo obra para bien. Gracias a toda esa temporada en que estuve súper enferma, que realmente comencé a buscar como otras alternativas para poder encontrar como una sanidad más profunda, porque todo lo que me mandaban como que me detenía el síntoma, pero también tenía muchos efectos secundarios en mí, sentía náuseas, maluquera, pues como que todos los fármacos me caían súper pesados y yo ya estaba cansada de tomarme mil cosas, incluso siendo muy joven. Gracias a eso conocí la descodificación biológica de las enfermedades, donde comencé a hacer una terapia en la que encontré que bueno, todos los síntomas que estaban viviendo, físicos del tema renal, digestivo, del colon, de la piel incluso, todo eso estaba muy asociado a conflictos emocionales y mucha historia en mi vida que simplemente como que había reprimido, callado, como enterrado en un cajón, pero que mi cuerpo finalmente estaba como buscando una solución biológica a esos conflictos que estaba yo teniendo. Luego el tema del colon está muy asociado a temas difíciles de digerir, de eh, como asimilar. Y bueno, cada órgano en sí, cada síntoma nos habla de un conflicto diferente. Y eso me encantó, porque tenía todo mucho sentido. Incluso vi cómo después de esas terapias, de comenzar a cambiar hábitos alimenticios, a cambiar como un estilo de vida de forma integral, desde lo físico, de lo que hacía, y lo mental y lo emocional, muchos síntomas fueron desapareciendo a un punto en el que eso que yo vivía no me volvió a pasar en mucho tiempo. Y hoy en día puedo reconocer cómo cuando llegan síntomas a mi vida están muy asociados a un conflicto puntual en el que estoy viviendo. Entonces fue muy lindo y a la vez creo que cuando conocí eso estaba como en la mitad de la carrera y comencé a ver cómo muchos patrones de enfermedades en las mascotas se asociaba también a esos conflictos del entorno. Veía como muchos pacientes de un mismo hogar tenían síntomas parecidos. Por ejemplo, me acuerdo mucho este caso de un golden que estábamos ahí en la clínica estaba yo haciendo prácticas y en la clínica había un golden que tuvieron que ponerle la eutanasia porque estaba ya con una metástasis en los pulmones súper grave, el paciente estaba súper grave y me acuerdo que esa fue como la primera eutanasia en la que estuve presente y fue súper duro como ver el dolor de su tutora, ver como eh, tan fuerte que es una pérdida para la familia, porque finalmente pues el perrito o el gato descansan de sus dolores y de todo lo que están viviendo, pero queda una familia llena de dolor en su alma, porque han sido años de compartir con sus perritos, con sus gatos. Pero algo que me impactó muchísimo ese día, que la tutora me dijo que lo que más duro le daba era que varios perritos en su casa se habían muerto exactamente de lo mismo, de un cáncer en sus pulmones. Bueno, y lo primero que se me ocurrió fue como además que eran de la misma camada, la misma especie, entonces era algo genético en ellos. Cuando me comenzó a contar que no, que eran perritos diferentes, que uno había sido un criollito, que otro había sido un pug, y siendo diferentes razas, incluso que un gato, pues habían sido razas diferentes, especies diferentes, y todos habían tenido el mismo diagnóstico. Y eso a mí como que me marcó de una forma que no lo puedo explicar porque eso fue hace años y aún recuerdo mucho ese día, esa cena, esa conversación.
Y comencé a cuestionarme muchísimo eso de cómo es posible que en una casa eh, con diferentes especies, diferentes razas, tengan los mismos síntomas, la misma patología y se mueran exactamente lo mismo. Donde ahí no había como para mí teoría ni libros que hablaran de eso, no había como bibliografía para no comprobar eso, por qué pasa, porque la mayoría de reportes es como, bueno, esa enfermedad está asociada a cierta raza, a cierta especie, pero en este caso era todo salido pues como de la teoría y de lo que nos enseñan los libros. Y bueno, eso me quedó ahí como marcando, pues como me quedó como en la mente. Y comencé como cuando pasa un avión y no te deja grabar. Que te enfocas, se expande, comencé a ver muchísimo eso. Comencé a ver en la mayoría de consultas que se repetían la misma enfermedad en diferentes mascotas, que compartían enfermedades los perros y gatos con los tutores, con alguno de la casa, perritos con dermatitis, gastritis, cálculos, que sus tutores también tenían exactamente lo mismo. Hasta hoy en día lo veo. Hay pacientes con problemas en sus articulaciones, en la cadera, en la columna, y que su tutor también problemas de artritis y que sus tutores también, pues todos los días de ver en las consultas hace más de 10 años por ahí, desde que ejerzo y desde la época por allá que estaba haciendo prácticas en la universidad. Entonces, digamos que comencé a ver eso, pero entonces no entendía cómo es que ocurría eso, no entendía cómo es que eso se compartía, porque muchas de esas enfermedades pues no son contagiosas, no se transmiten entre perros y, entre perros y humanos, y cómo era que se daba eso. Bueno, cuando comencé a investigar, a estudiar un montón sobre ese tema, me conecté con una comunidad súper linda que amo, con la que aprendí homeopatía y fue como conocer un círculo de colegas de todo el mundo donde había mayor conciencia de todo esto que les comparto y que también lo estaban viendo y que también estaban haciendo esos cuestionamientos. Y también conocí otro grupo de colegas con los que estudié descodificación biológica de las enfermedades en veterinaria, que fue una estallada real, pues como las respuestas a mis preguntas de tantos años, como de haber encontrado mucha información solo aplicada a humanos, donde entendía ya muy profundo cómo era que se ocasionaban muchas patologías y síntomas físicos por temas emocionales y que por más medicina que le diéramos iba a ser muy complejo sanar. Pero en ese grupo de colegas fue como encontrar esa respuesta con eso que estudié, entender como todos los ámbitos que afectan la salud de las mascotas y cómo también a nivel emocional también se afectan y vamos a ver síntomas físicos en ellos desde esos conflictos propios que han tenido de su historia de vida como los conflictos de ese entorno que es su clan y su núcleo familiar. Y fue como encontrar esa respuesta a miles de preguntas que tenía, pero después de entender muchas cosas, fue como, bueno, ¿y cómo aplico esto? ¿Cómo ayuda a una persona para que sus mascotas puedan comenzar a sanar a un nivel más profundo donde no dependan toda su vida de medicina, no sea como esos ciclos sin fin de fármacos? Y he podido como en todos estos años de acompañar pacientes, ver el poder que hay en crear conciencia de cuáles son esos conflictos que están generando los síntomas, cómo están, mostrarles cómo están asociados todos los síntomas físicos en ellos a muchos conflictos en el clan familiar y como cuando las personas de la casa comienzan a crear conciencia, a ver ese conflicto que incluso hasta en ellos mismos está generando un síntoma, se comienza a producir una sanidad mucho más profunda que obviamente acompañamos con ciertos medicamentos, la mayoría naturales para como quito abióticos. Esperando que pase.
cuando las personas comienzan a crear conciencia de cuál es ese conflicto, a gestionarlo, a llevar esos conflictos al exterior para procesarlos, sanarlos. eh, Se comienza a dar una sanidad más profunda en las personas y en las mascotas, porque finalmente ellos son reflejo de todo lo que nos está pasando a nosotros y todos los síntomas físicos crónicos, la mayoría de casos ocurre por esos conflictos que viven día a día sin resolver. Obviamente en el proceso también acompañamos a los perros y a los gatos para que tengan una mejor calidad de vida a nivel integral, porque nada sirve, bueno, gestionar la emoción, entender el conflicto, lo que detonó ese síntoma físico, pero si hay obstáculos en su curación como una mala alimentación, que no hay actividad física, que dentro de los 5 aspectos básicos que necesitan para tener bienestar nos están llevando bien, pues es ilógico que podamos irnos a un nivel más profundo cuando lo básico no se está haciendo correctamente. Entonces, por eso en este proceso de bienestar y ese acompañamiento con ellos siempre comienza de lo básico a lo profundo, a llevar a niveles de conciencia más profunda para llegar a sanidades más profundas, pero hay que comenzar con esas bases que si tú quieres que te acompañen en ese proceso de bienestar y que tus mascotas, tus perros, tus gatos puedan sanar desde la raíz de eso que está produciendo un síntoma recurrente en ellos, que puedan pasar de vivir en enfermedades crónicas con síntomas físicos, digestivos, vómitos, diarreas constantes, problemas de piel, problemas articulares, problemas de masas en su cuerpo, que recurrentemente tienes que estarlo llevando al médico veterinario porque una y otra vez sale con diferentes cosas. Cómo llevarlo de ese punto a un punto en el que con hábitos saludables, con una mayor conciencia de qué es lo que puede estar ocurriendo en tu entorno familiar que está afectando también a tus mascotas. Si quieres que te acompañe en este proceso, escríbeme, escríbeme en Instagram la palabra sanar y estaré feliz de poder acompañarte, servirte y ayudarte a encontrar una sanidad mucho más profunda en ti y en tus mascotas.